Tenemos que diferenciar lo normal de lo natural. Ser auténtico es guay. Un sello de garantía. Ser auténtico es ser uno mismo y dar tu mejor versión. Cuando una persona se sale así, pues llama la atención. Entonces la gente pues lo tilda de... Que me digan que soy auténtico porque otro me ve de forma chachi, a lo mejor yo no me puedo sentir auténtico porque no estoy contento conmigo mismo o no me siento realizado. Aceptar todas tus versiones. Efectivamente. Mírenme lo que valgo y lo bueno que soy. Una risa tonta. Este podcast es auténtico. No es lo que me gustaría a mí ser, es lo que yo soy. La autenticidad nos cuesta, por eso digo intentar ser auténticos, porque el miedo que somos imposibilita en ocasiones a no sentirnos preparados para afrontarlo. Lo estamos, pero en ocasiones reconozco la verdad en mí, porque lo único que crea verdad en mi vida es la verdad. Bienvenidos a un nuevo programa de Preparando el Tinglado. Hola, hola, buenas a todos. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Bien, ¿y tú? Hola. Bien también. La que Hola. habló fue Olivia. Aquí está tenemos a Alejandro. Irigen, Hola. Joseito Y Goti. y Goti. Que está ahí oyendo Goti con los que está Nuestra cascos. querida ahí, está anfitriona. supervisando el audio. Hola. Bueno, Bueno, tengo una pregunta que es sobre un tema que he oído últimamente que me llamó la atención. Porque incluso en la inteligencia artificial, cuando le preguntas de qué manera es uno más uno mismo, y te responde que la manera es ser lo más auténtico posible. Entonces, ¿qué es para nosotros ser auténtico? vas a pasar la palabra otra vez. No sé. ¿De qué va la pregunta? Perdona, a mí se me asemeja mucho en otras veces que hemos estado cuando hicimos la pregunta con Miguel Lang. El de coherencia, Honestidad. honestidad. En relación con la palabra. ¿Ser auténtico o honestidad. ser honesto? Sí. Ser honesto. Hombre, yo creo que tiene sus matices. Ser honesto, tú puedes ser honesto O sea que a lo mejor lo en hemos hecho cualquier ya momento. y Sí. no queda en el recuerdo, ¿no? Pero Para mí. Ser honesto, tú puedes ser honesto en cualquier momento de tu vida, pero en cambio, a medida que vas viviendo experiencias, vas recordando quién eres, más auténtico eres. y eso no significa ser honesto. Pero sí, pero si tú a los 20 años eres honesta, pero no eres tan auténtica como ahora. Ya me hizo cortocircuito cerebral. No estamos metiendo en jardines. Yo voy Y a a mí sí hacer te pensaba- ¿Por lo de los 20 años te refieres, José? Esa filosofía. Pues mira, fíjate que yo pienso que... no, pero... Con €1 puedo comprar Exacto. cortado. Tengo la neurona ya pegándose. Perdón. Una con Un la otra. sello de garantía. ¿El verde? ¿Sabes lo que te digo? Sí, es un concepto que está A ver. hoy en día implementado, implicado en ser auténtico es guay. Ser auténtico está guay. Es que tú eres auténtico. Ya, tú sí que vale. Y entonces eres validado. Entonces muchas veces, ¿me entiendes por dónde Sí, voy? sí, ¿Por dónde va sí, la sí. cosa? Sí, Sí, no, eso es sí. acertado. Ese concepto que estamos ahora intentando mantener. Hay que tener una persona auténtica. Ese cuño, yo soy el 90% porcino. Sello de garantía. Sí, Es que cuando garantía. vemos una persona que es espontánea, creativa, es segura de sí misma, ¿no? Estoy vacilando. ¿Dudaste? No dudes. Vamos, alguien como yo. Olivia. Marca registrada. de auténtico. Humilde, así como yo, ¿no? Eso es honestidad y autenticidad. Cuando una persona se sale así, pues llama la atención. Entonces la gente pues lo tilda de Auténtico. de Yo auténtico. entiendo que cuanto menos buena necesidades tiene uno, que más se expresa, que es lo que estás diciendo tú. Cuanto menos necesidades, menos miedo, más Claro, auténtica. más auténtico. Mm. Vive, Yo voy a hacer. Esto ¿Me es puedes jardín. repetir la pregunta? Porque Madre usted pone mía. unos matices. vives como ¿Qué menos es? condicionado. ¿Me puedes ¿te repetir la refieres? pregunta? Eres más tú, ¿no? Tiene unos matices. A ver, matices, ¿qué es para ti ser auténtico? Yo lo voy a resumir de una forma que ser auténtico es ser uno mismo y dar tu mejor versión. A mí que me digan que soy auténtico porque otro me ve
de forma chachi, a lo mejor yo no me puedo sentir auténtico porque no estoy contento conmigo mismo o no me siento realizado. Yo creo que es ser mi mejor versión. Es para mí ser auténtico conmigo, y si lo soy conmigo ya lo tengo hecho, ¿no? Ya soy auténtico con todos, ¿no? Otra cosa es que el entorno a lo mejor no le pueda agradar, como decía Olivia, ¿no? Un tío que es chachi es guay, a lo mejor soy guay para ella, pero para ti soy un estúpido. O viceversa, tú eres un estúpido. O interiormente estás viviendo una dicotomía interior, ¿no? En realidad, y la otra persona dice, yo, qué auténtico eres, y tú dices, yo sí estoy en el Yo proceso soy de reventado búsqueda. de llorar y tal, ¿Qué pero estás bueno, hablando? pero soy auténtico. Yo creo que es ser mi mejor versión y dar lo mejor de mí conmigo mismo para poderlo dar a los demás. Mira, hay una cosa. Bueno, perdón. Me toca. La falta de respeto. Manita arriba. No, mano arriba. La falta No de respeto levantes. Vamos a buscar son un- constantes. Yo no he terminado de hablar, pero ya no quiero seguir hablando. No me inviten más. Están haciendo- Él es el Me ponen el estúpido. muñeco, tengo un auricular que no oigo y me estoy quedando loco. El micrófono este es el peor de todo. Cambia la gotita por otro lado, No, que ya no voy a te venir más. toca. Yo entiendo. Mírenme lo que valgo y lo bueno que soy, que Y no lo voy a venir auténtico más. Me que van a soy. echar de menos la autentificación. Alex abandona Venga, el grupo. volvemos. Haz una moviola. Que Te paso la palabra, te paso la Yo tengo palabra. la risa tonta. cuando decías lo Haz lo de. que quieras, Cristian. Este podcast- podcast auténtico. Queríamos Exacto. empezar, vamos a decir la verdad, queríamos empezar haciendo un podcast de humor y sin querer nos está saliendo. Que no me toque. No toca el micro. Bueno, Bueno, pues le ya cedo la habla palabra ya. porque el coordinador del Hoy grupo. vas a hablar tú. Venga, habla tú. No, que no, ya no, se me no, fue no, ya. pero al final yo Es no sé que ya ni lo Ale que es es. súper auténtico. Hay que ser auténtico. Con la Eres conversación de auténtico, tío. Tú eres chuli. Venga, habla en serio ya. Mira, es difícil. Todo lo que es relativo es difícil ordenar. Lo que pasa que, oye, tenemos que buscar la punta del hilo para hacer la madeja. Vale, se me ocurre, ahora sí pensando en estas preguntas tan relativas, que tenemos que diferenciar lo normal de lo natural. Nosotros entendemos que lo normal es aquella acción que se repite en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien auténtico, normalmente, y digo bien, lo percibimos desde esa normalidad. Si cumple con aquello que para nosotros es normal y además lo hace de una manera exitosa, probablemente el concepto que tengamos de ese ser es que es un ser auténtico. Sin embargo, cuando te metes en el camino y empiezas a transitar tus propias dicotomías, tu propia ausencia de luz, te das cuenta de que en ocasiones eso es justamente lo antagónico de ser auténtico. Es voy a decirlo de una manera cariñosa y entre comillas, porque entiendo que cada uno de nosotros, todos, y también me incluyo yo, hemos pasado por ese postureo. Ese postureo de ser... No me mires, que estaba No. de cachondeo antes. Menos Olivia. Estaba de cachondeo, ¿eh? Sí, lo sé. No, Yo sí, pensé que Pero venía, en el fondo me cae bien, ¿no? Es buena gente. yo pensé que venía Vale. un programa Que me auténtico. Claro. Yo me voy, este no es Sí, mío. sí. Pasa Y entonces, al lado. cada vez que coincide con esa normalidad, nosotros significamos. Pero después nos damos cuenta que esa normalidad no define lo que somos nosotros. Nosotros somos procesos. Claro, somos tan auténticos como es posible para nosotros. Una vez me hicieron una pregunta, y una pregunta que no me la habían hecho, y cuando me la hicieron, fue la primera vez que, sin saber si sabía responderla, vi a través de esa experiencia que la supe responder. Me preguntaron que si de verdad yo era tan íntegro. Y lo que respondí, así de manera natural, digo, bueno, soy tan íntegro como mi humanidad me permite. Ahora, si entiendes la integridad como ser impoluto, yo no soy nada íntegro. Entonces, esa es la autenticidad. O sea, es la capacidad que cada uno tiene de ser eso, de ser eso que Íntegro. es. Sí. Indudablemente, ¿qué pasa? Que vivimos en una ley, en un mundo relativo, y en un mundo relativo no existe una respuesta absoluta. No existe, no es que no queramos, no existe. Para yo experimentar esa integridad, tiene que existir ausencia de esa integridad. Tiene que existir ese postureo. Para yo experimentar ese mundo. Entonces, ser auténtico es aquello
que yo intento constantemente ser en esta experiencia de vida, sabiendo que esta experiencia de vida para ser, ya, no pasa que esté el follón, ¿no? Para ser tengo que experimentar no ser, o tengo que crear no ser para ser yo. Claro, dicho eso, dice yo, el follón con las palabras. Para mí ser auténtico, definiendo de una manera simple, es la intención de ser lo más íntegro posible con quien yo soy, aunque me dé miedo, porque el miedo es parte de la experiencia. Es difícil definir a veces qué es ser auténtico. Ahora, si hay una cosa, perdón, si hay una cosa que es verdad que cuando uno es más auténtico, por eso es una moda, tanto en cuanto a que cuando las personas, ¿por qué generamos una moda de eso? Porque cuando una persona es auténtica, es verdad que su campo magnético brilla. Hay coherencia, sus chakras están alineados, hablando de cómo entendemos la espiritualidad, su aura, su campo magnético se expande. Eso se siente cuando alguien comparte ese campo magnético con ese ser, pues siente que se armoniza. Porque le refleja, si el otro es lo que yo soy, le refleja que ese soy yo. Y entonces esas personas normalmente pues suelen enamorar. No me refiero a un enamoramiento sentimental, sino enamorar por su forma de ser, porque le estamos recordando que ellos son ellos, claro. Entonces es verdad. Entonces, como eso es verdad, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? De una manera teórica, dogmática y mecanizada, decimos, pues yo quiero ser como ese que yo vi, que yo lo sentí. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces tengo que ser auténtico. Lo que pasa es que una vez que me meto a ser auténtico, lo hago desde que tengo que hacer para ser auténtico. Ya no hay autenticidad. Sin embargo, si está en el proceso, está en la búsqueda. Cuando digo es válido, todo es válido, sino que bueno, oye, ya hay un camino, ya hay una conciencia que se está planteando, ya es capaz de visibilizar en el otro el significado de ser auténtico, y entonces ya lo busca. No sé si con esto me he explicado. Sí. Yo no quiero ser auténtico. Un poco aceptar todas tus versiones. Efectivamente. Eso es ser auténtico. Reconocerlos como parte tuya. Sí. Mira, ahora me acabas de recordar, ahora por decir eso. Gracias, ¿eh? Está increíble. Ella, claro. Conectada. Una vez en una experiencia que yo tuve, es una, es decir, anécdota, y estaba viendo el programa Antena 3 de Tu cara me suena, anécdota. Y yo solo me fui a anécdota, y digo, no, anécdota no, entonces. Pero una vez en un proceso que yo le manifesté a una persona lo que había comprendido, esa persona a la vez me manifestaba lo importante que era. En un proceso que tuve, bueno, ella me contó algo de su vida, y en eso que me contó a mí me hizo sentir celos. Y entonces yo, cuando me lo estaba contando, miré, detecté esa verdad en mí y lo manifesté en la cara. O sea, eso es energético, ¿no? No hice ninguna acción, ninguna tal, sino, bueno... En tu rostro sí. Se vio reflejado. Entonces, cuando me mira, me dice, ¿qué te pasa? Y yo al principio le dije, nada, porque si voy a decir lo que me pasa ahora, ¿para qué? Voy a generar un malestar que... Entonces dice, no, como que nada, si te conozco y veo cómo estás. Y entonces le dije, ¿quieres oír la verdad? Me dice, sí, por supuesto. La verdad es que tengo celos. Y entonces esta persona hizo este gesto, ¿no? Esta expresión dice, ¿celos? ¿Tú, José? ¿Cómo es posible que un ser como tú, con la sabiduría que tú tienes, tenga celos? O sea, no, esto no me encaja. Tú, un ser superior. Y entonces ahí, claro, me paro, le miro a los ojos y le digo, sí, por eso, por ser José. No por ser un ser superior, sino por ser José, reconozco la verdad en mí. Porque lo único que crea verdad en mi vida es la verdad. No es lo que me gustaría a mi ser, es lo que yo soy. Eso es autenticidad. No lo estoy mostrando como el ejemplo a seguir, lo estoy mostrando como un reflejo de los demás. Si yo no reconozco la verdad de que estoy pasando por una situación de celo, yo estoy siendo auténtico conmigo.
¿O me es más importante el postureo? Y si yo soy siendo auténtico conmigo por reconocer la verdad, no lo que me gustaría, pero esa es la verdad, ¿qué va a crear eso en mi vida? Ser auténtico. Claro. Y si soy auténtico, ¿qué va a ocurrir? Que el otro ser se va a sorprender, se va a maravillar y se va a sentir atraído. Por mí no, por lo que yo le reflejo en su espejo. Le reflejo que lo único que hace que ese ser se encuentre consigo mismo es la verdad que transita, no la verdad que le gustaría. Entonces, eso es ser auténtico. No sé si con este ejemplo, vale, yo lo hice porque en mí está la intención de ser auténtico y reconocerle que era el celo. No, yo lo hice porque sé que soy José y lo único en lo que yo estaba pendiente es reconocer la verdad de lo que transitaba. Más allá de que tuviera armonizado o no tuviera armonizado, la verdad es que estaba celoso. Sin embargo, si para mí estar celoso no define ese ser grandioso que los demás pueden ver en un momento determinado en esa estructura piramidal donde a mí me ponen en la punta del iceberg, yo no hubiera reconocido, es que yo estoy celoso, ¿cómo voy a reconocer yo esa verdad? Un ser impoluto como yo. Y se los digo porque en el camino de mi encuentro, cada vez que en un momento determinado yo he tenido la oportunidad, son muchas las ocasiones en las que veo que cuesta muchísimo, sobre todo aquellas personas que ya tienen un rol determinado y que transitan ese rol, como puede ser maestro. Yo soy maestro. ¿Qué significa ser maestro? En ocasiones ser maestro significa tener el conocimiento del todo. Cuando no tienen el conocimiento del todo, nunca se han planteado esa dicotomía y llega un alumno y se la plantea, no quieren reconocer que tienen dudas, porque para ellos internamente reconocer esa duda es dejar de ser maestro. Y entonces me vienen las personas que han compartido esa experiencia y dicen, no nos engañamos, nosotros sabemos la verdad. Sabemos que ese ser no fue capaz de reconocer la autenticidad en él de que estaba pasando por la dicotomía. Sin embargo, tiene un título que le acredita como maestro de. Y no es una crítica, es una observación, porque todos somos eso. Todos en momentos determinados. La autenticidad nos cuesta, por eso digo intentar ser auténticos, porque el miedo que somos imposibilita en ocasiones a no sentirnos preparados para afrontarlo. Lo estamos, pero en ocasiones no es tan simple mirar a los ojos y reconocer la verdad y no tener miedo a las consecuencias de esa verdad. Yo se los digo y vuelvo otra vez al dicho, que este libre pecado tira la primera piedra. Yo no la tiro. Yo además estoy en la cola de atrás. Voy en la guagua, pero en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque yo en mi verdad sé que yo transito, cada uno con lo suyo, y el miedo de cada uno es el más grande de los castillos. Para ser auténtico. Una vez, otra anécdota, una vez, cuando yo había ya pasado por dolor, porque al final es dolor y sufrimiento, hasta que empecé a darle sentido, el sentido que yo solo, porque cuando tenía el mismo mapa cognitivo, que hubo un tiempo que yo dije, Dios mío, si esto me está pasando a mí, tendrá que haber más locos como yo en este mundo. Y dije loco, y lo digo en serio, dije loco. Porque lo que yo estoy sintiendo, estoy recordando y estoy pensando, esto es una locura. Yo no quería oírme hablar. Y ese proceso, créanme, me costó. José, qué guapo es haberte encontrado. Digo, sí, uno de los grandes miedos que a mí en ocasiones he transitado es el miedo a volverme loco. Algo simple, ¿verdad? No lo es. Cuando lo transitas dices, Entonces en ese proceso, cuando ya había entendido, seguía en ocasiones sin entender ese dolor, porque me pasaban cosas, y si se supone que ya yo era, y era auténtico, porque seguía creando aquello que me hacía manifestar, estaba en el entendimiento de la dualidad. Y porque entonces preguntó, ¿pero por qué? Si lo he hecho todo, he hecho lo que tú me dijiste, además lo hablaba de manera externa, todavía no lo tenía integrado que yo era eso, sino que, que yo era un enviado, no que yo era él a través de mí, ¿sabes? Sino aún todavía había divisiones. Entonces, ¿sabes? Digo, ¿y qué tengo que hacer? Dice, ahora, ¿y qué tengo que hacer? Entonces dice, ahora te queda ser coherente contigo mismo. Claro, yo oigo eso y ahí viene mi chulería o mi preocupación, mi sobre, y digo,
Bueno, eso... Bueno, pues, eso es más fácil. Dice... No. Lo que más cuesta es que cuando tú eres coherente contigo, los demás no te van a ver coherente. Habrá muchos que tu coherencia no la entiendan. Y así fue. Entonces Dios ahí dice, porque a todo lo que he enviado se lo han cargado. Bueno, esto es como lo filtro yo, se lo han cargado. No se lo he cargado, pero bueno, sí. Y entonces empezó a darme nombres, que no voy a estar dando nombres aquí. Y digo, ¿es verdad? ¿Acaso las personas que han venido en un momento determinado siendo auténticas con una percepción distinta de la misma verdad han terminado bien? ¿Han terminado bien? ¿Sancionadas o depende de la época? Voy a poner un la ejemplo. hoguera? Jesús. ¿Cómo terminó Jesús? ¿Y Jesús qué hizo? ¿Y Jesús qué hizo? Ser auténtico, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces a veces eso de ser auténtico, cuando se dice una manera desde la percepción que yo tengo de mis gafas. Bueno, a lo que yo soy capaz y a lo que anhelo. Sin embargo, cuando ya lo vive, dice, ¿eso que anhelo? Que yo pensaba que me iba a llevar a el máximo desde el postureo que yo pensaba. A lo mejor entra un miedo increíblemente intenso, porque ser coherente conmigo en ocasiones es saber una verdad que aún los demás no saben. O sea, que requiere mucho valor. Ahí está. Y es ser incoherente con los demás. Claro. Entonces, cuando les digo esto, no se los digo desde, ay, el victimismo, pobrecito nosotros. Digo, no, ojo, que es un tema muy sensible y cuando lo empiezas a transitar, te das cuenta que ser auténtico es sentirte muchas veces negado. Al llegar al alba me negarás 3 veces. Y yo se lo digo por experiencia propia. Y tener que mirar a los ojos y lo que se me manifiesta a mí es lo mucho que me quieren. Y sin embargo, es verdad, pero de la manera y la forma de cómo ellos perciben el mundo desde sus gafas. ¿Acaso los que decidimos mandar a Jesús a crucificar no tenían una verdad en el mundo? ¿Y acaso aquellos que al llegar al alba lo negaron 3 veces, qué significa que no querían a Jesús? ¿O que el miedo les imposibilitó para ser auténticos? Entonces es un tema que, sin ser delicado, sí es un tema que a veces requiere pararnos un poco y decir, oye, eso es auténtico, nos reímos, porque la vida y la risa es preciosa y la risa nos eleva y nos armoniza, pero después cuando profundizamos dice, claro, eso de ser auténtico es ser coherente con uno mismo, y ser coherente con uno mismo en muchísimas ocasiones transitamos el mayor de los miedos de cada uno, esto es personal, esto es de cada uno con su... Y hay un dicho que yo lo he dicho en ocasiones, bueno, hay una frase que a veces utilizo, sin embargo cada vez que la utilizo en ocasiones me da rabia, pero es verdad. Según se te da, se te exige. Ya. Ustedes saben cuántas veces yo he dicho, me cago en... Según se te da, se te exige. Y te quedas diciendo, ya. Y tiene entendimiento. Y podríamos hacer otro programa y matizar todo esto. Pero es que es verdad. Porque es el camino de encuentro. Según se te da, no es que alguien te da algo, sino según eres. Creas eso que eres para experimentarlo. Cuando lo ves de fuera, parece que es una exigencia. Según se te da, se te exige. No se te exige. Solo que tú creas lo que tú necesitas para experimentar la luz, que eres tú. Pero como tenemos desde la mente una percepción desde fuera, parece que el de fuera me dio y ahora me exige. Y entonces oyes la frase y después la frase la llevas al entendimiento y después digo, no, mira, la frase realmente lo que significa es esto. Es que ya yo soy, y como soy auténtico, tengo que generar lo no auténtico para experimentar lo auténtico que soy, la luz que soy. Yo tengo que generar la oscuridad en función de la luz que soy. Si yo ilumino un estadio enorme, pues voy a experimentar la oscuridad de ese estadio, no la oscuridad de un campito o de un trocito de terreno. No sé si me estoy explicando. Entonces realmente es que es uno con uno mismo. Puede ser uno permanente en el tiempo
siendo auténtico. Sí, y esa es la idea. Lo que pasa es que ese permanente ser auténtico es cuando entiendes que lo auténtico y lo no auténtico eres tú. Y entonces eso es permanente. Claro. Entonces cuando yo entiendo, lúcido, ¿no? claro, cuando yo entiendo que yo soy la luz y la ausencia, y que la ausencia es el holograma que me permite experimentar la luz, eso ya lo hago coherente en el tiempo. Y además eso es interesante, porque cuando nosotros ya hemos integrado que somos un movimiento y que ese movimiento lo vivimos en una ley que se llama la dualidad, y eso es relativo, y vengo y experimento la humanidad, primero tengo un concepto desde que el humano que soy tiene que conectar con mi divinidad. Séptima dimensión, lo que hablamos antes, séptima, 8, 15. La diferencia está en el foco. Cuando yo vine en tercera, no era capaz de tener la conciencia de salir de la matriz. La matriz, dentro de la ley de la dualidad, para ponerle palabras, sería la causa y el efecto. Acción-reacción, elección-renuncia, lo de adelante, lo de atrás, lo de arriba, lo de abajo. Eso es tercera dimensión. Yo no soy capaz de salir de esa acción-reacción, de esa causa y efecto. No tengo capacidad. Voy adquiriendo capacidad de observación en mí mismo. Eso es capacidad de conciencia, es capacidad de ver mis dimensiones, mis planos. Dimensión es capacidad de conciencia. La capacidad de conciencia hace que yo perciba los planos de la dimensión. Plano y dimensión no es lo mismo. Lo que sé por aquí por el podcast, tendría que tener una pizarra para explicarlo. Pero es como si de una manera rápida yo fuera un dado y yo tercera dimensión era un 1, y de repente en tercera dimensión empiezo a ver que el 1 es algo más. Quinta dimensión, nosotros empezamos a percibir cómo nosotros experimentamos esa matriz, esa ley de la dualidad, esa causa y efecto. Fíjense, hay una conciencia que ya ha adquirido la capacidad de saber que ella experimenta, se ha convertido en una observadora, experimenta esa causa y efecto. Interesante. Si yo lo llevo al dado, el 1 ya experimenta que hay algo más allá de su existencia. Y que además que él puede ver incluso cómo se rueda. Aún no ha descubierto los demás números. Pero ella empieza a decir, yo creo que hay un 2, yo creo que un 3, yo creo que hay un 4. Resuena, ¿no? Ya, efectivamente. Vale. Y ahora estamos en séptima dimensión. Iniciamos el inicio de la séptima dimensión y vamos a estar para largo. Y ya iré dando fecha. Miren, yo le pongo palabras porque a la mente a veces con la palabra nos facilita el entendimiento. Nosotros hasta ahora hemos sido el humano que intenta conectar con nuestra parte divina. O somos la divinidad que experimenta la humanidad. Fíjense, lo único que he hecho es cambiar el foco. Eso es séptima. Si eso es así, todo lo que yo vivo me corresponde a mí. Ya no es me hicieron, me hizo, no me dejan ser. No, si yo soy el divino, sé que vine a experimentar eso, por tanto todo me corresponde a mí. Yo soy el todo. En mi unidad, en mi gotita, existe el agua. Porque yo soy el agua. Y lo he cambiado de foco, claro. Y después hay gente que me pregunta, que eso es el taller que vamos a dar el próximo sábado. Me pregunta, cuando digo taller, porque también esas palabras están estigmatizadas y están etiquetadas, parece que es un taller para enseñar conocimiento. Y antes, cuando en uno de los podcasts me preguntaron, son talleres de vida. Yo lo único que hago es simulador de vida. Nosotros lo que hacemos en los talleres, llame talleres, charlas o demás, lo que hacemos es simulamos la vida. Es decir, lo que hacemos es que compartimos la vida que somos. Por fortuna tenemos la capacidad, lo que lo hacemos posible, de conectar con lo que estamos viviendo en ese momento, y lo que hacemos es que hago estos aportes. O sea, yo no les he dicho a ustedes lo que tienen que ser. Yo les he dicho a ustedes que ustedes se planteen si ustedes son un humano conectando con la divinidad o son la divinidad que vive una experiencia humana. Pero yo no les digo que ustedes tienen que creer algo, les digo, hijos míos, el camino correcto es este. No, eso les corresponde al maestro y al sabio que hay en el interior, es develar ese sabio que existe en ustedes. Entonces, una vez que haces eso en séptima dimensión, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos tenemos que elevar. Nosotros teníamos un pensamiento heredado de que teníamos que elevarnos hacia el cielo, por decirlo de alguna manera, si nos vamos a la religión. Si nos fuéramos hacia lo que entendíamos espiritualidad, es que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, bien, irnos al nirvana, al yo superior, y demás, y demás, y demás. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una trinidad, tengo que elevarme en mis 3 cuerpos. Porque mis 3 cuerpos es lo que yo soy. Sin embargo, nosotros tenemos un concepto que solo desde ese interior es un avión, ¿no?
¿Sí? Helicópteros. Es increíble. No se estará quemando esto. Pues sí, echando fuego Sí, de la sí, cabeza, porque está muy seguro. cerca. Sí. Entonces, claro, eso es lo que vamos a vivir. O sea, yo en ocasiones hablamos de autenticidad, que era ser auténtico. A veces cuando nosotros compartimos con un espejo, y imagínense que yo tengo a Olivia aquí y tengo un posí, le pongo una herida. Le digo, esto es una herida. Olivia, ¿te has sentido alguna vez traicionada? No va a decir sí. Seguro. ¿Quién no se ha sentido traicionado? Es una pregunta que no vamos a errar. Entonces le pongo el posí. Vale, ya está. De repente empecé a compartir la vida conmigo y yo hago... Y golpeo el posí. Y hacer... ¿Por qué me hiciste esto? Me. ¿Por qué usa el me? ¿Realmente esa herida se la hice yo? ¿O yo detono la herida que ya estaba en ella, que me hacía daño? Le pusiste el dedo Eso en es la Tierra llaga. Santa, ese es el ejemplo. O sea, si ella se ve a través de mí, sin embargo, hasta que ella no adquiere la conciencia, yo soy el culpable. Porque tú me hiciste, porque tú... Claro, ella está sintiendo que esto es el daño. No, no, no. Este es el detonante para que ella se vea en su espejo, que lo he posibilitado yo. Yo soy el espejo donde ella se ve. Pero tenemos una educación donde el otro es responsable de mi vida. Séptima dimensión, yo soy el responsable de la mía. Y ahora, bueno, entramos en ese tránsito. Eso es duro. Sí, eso es Hacerse responsable es duro. muy duro. Una responsabilidad. Que Y siempre ahí- culpamos a los demás de todo. Y ahí se enlaza con ser auténtico. Y honesto. Y ser auténtico es fácil de decir, es bonito para el postureo. Sin embargo, cuando se vive, te das cuenta que ser auténtico, en ocasiones, yo he dicho, y se lo digo de manera sincera, cuando se lo digo sincera, incluso me emociono, tengo que pararme para no echarme a llorar. Si yo no soy capaz, que se haga su voluntad. Porque el miedo, en ocasiones me aterra. Y aunque sé la teoría, hago... Ay, yo no sé si es capaz. Y esa es la experiencia. Pero bonito. Gracias, Bueno. José. Muy bonito. Bueno. Entonces, Yo no Qué sé. necesidad. Qué necesidad. Pero esto no... Qué necesidad. Empezamos riéndonos. Bueno, esto gotitas de agua, gotitas de vida. El podcast de bueno. Hasta luego, muchas gotita. gracias, chicos. Es que estoy ahora... Muchas gracias. Bueno, en En nosotros... Ah, perdón. ¿En nosotros? En nosotras. a través De cada uno. ¿Uno? Una. Al final. Yo. Tin, ton, tan. Bueno, chicos, Adiós, gracias, de gotita. verdad. Chao. Adiós, gotita. Chao, chao, chao. Bienvenidos a un nuevo programa de Preparando el Tinglado. No, vale. Ok. Ya yo, Santi. No, Santi, tranquilo, yo controlo a la gente. Perdón. 3, 2, 1. Y bienvenidos a un nuevo programa de